Buenas noches, así comienza este programa Élite en las noches. Como todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, le damos la bienvenida a nuestros compañeros Felipe Padilla, Willy Padilla, así también como a cada uno de los televidentes que nos sintonizan a través de Chrome TV y las redes sociales como Facebook. También tenemos un canal en YouTube llamado Fondo y Forma, o Forma y Fondo, corríjame. Fondo y Forma. Fondo y Forma. De manera que esos son los medios para que usted pueda sintonizarnos como cada lunes. Tendremos hoy unos interesantes temas que vamos a tratar, que transcurrieron y fueron fuente de interés a lo largo de toda la semana. A la vez le pedimos disculpas a nuestra audiencia porque la semana pasada por unos problemas técnicos no pudimos estar en el aire como de costumbre, ¿verdad? Y por eso le pedimos excusa. Pero aquí nos presentamos, Willy Padilla de este lado y mi compañero Felipe que se presente. Todos me conocen ya, yo soy Felipe Padilla. Sigan nuestras redes sociales para que podamos seguir creciendo. Recuerda nuestro canal de YouTube, Forma y Fondo, para que podamos seguir ahí dándole like y suscribiéndose. Entonces, señores, en los últimos días, en las últimas semanas, diría yo, las últimas 2 semanas, ha habido varios temas, pero entre ellos hay uno que no podemos dejar de hablar de él, que es el tema del peaje sombra. El peaje sombra es un tema que viene, ¿verdad? Desde los años 80 se estaba peleando por la construcción de esa carretera en Samaná. Los años 90 pasaron, pero en los años 90 fue donde se empezó a diseñar el contrato y hacer el levantamiento de lo que sería esta avenida, de lo que sería el costo de ella, de cómo sería financiado por el Estado y todo ese tipo de cosas. Pasaron muchas cosas en el camino, que el contrato, que si adenda y un sinnúmero de cosas. Lo cierto es que el presidente recientemente hizo algo que nos trajo mucha alegría a todos los dominicanos. Llegó a un acuerdo directamente con la concesionaria que se encargó de construir lo que fue peaje sombra, o los representantes de lo que son los constructores, la gente que estaban recibiendo el famoso peaje sombra. Nada más y nada menos le costó al Estado, ya para cerrar, 410 millones de dólares, ascendente aproximadamente a unos 40 mil millones de pesos aproximadamente, que no es poca cosa. Como el peaje sombra, ¿verdad? Hay otras obras que el Estado ha financiado, ha hecho, y que las personas que han hecho dicen, bueno, yo te hago la obra y yo te la cobro, yo pongo un peaje y los que pasen por ese peaje me pagan 100 pesos, me pagan 200, 300 y con eso yo me la cobro la obra. Y el Estado dice, bueno, pues está bueno, está bonito eso, tú me haces la obra, es una obra importante, yo cumplo con mi parte de que permito la construcción de la obra y tú te cobras la obra directamente al contribuyente, a la persona que pasa por esa vía, que se supone siempre que la persona que paga 200 pesos de peaje, en ejemplo, se estaría ahorrando unos 200, 300 pesos adicionales, que lo deja de consumir en combustible y en un tiempo valioso que se ahorra por transitar por esa vía. El tema es que esta obra se dice que fue sobrevaluada en gran medida. La obra originalmente creo que era el valor de la obra en su momento era aproximadamente unos 160 millones de dólares, si no me equivoco, 160 millones de dólares. Alrededor de 160 millones de dólares, para ser casi exactos, unos 157 millones de dólares. Al cambio de ese entonces que rondaba los 38 pesos por dólar. Exactamente. El caso es que cuando usted compara esas cifras con que hoy para cerrar el contrato tenemos que pagar 410 millones de dólares y en el ingrediente de que con ese pago nos estamos ahorrando 1.500 millones de dólares, usted dice, pero ven acá, ¿qué fue lo que hubo aquí? Iván, ¿qué entiendes tú que hubo en todo lo que fue el levantamiento de esta obra, la valorización de esta obra y todas las cosas que tuvieron que ver con que esta obra fuera valorada en un tan alto sentido, que tuviera un margen de ganancia, digamos, tan grande como el que tuvo? Mira, esas son de las cosas que ocurren cuando nosotros como país dependemos mucho de la inversión extranjera. Los mecanismos que se buscan, como tú ya mencionaste, para las grandes infraestructuras, en este caso una especie de concesión o fideicomiso a una empresa para la construcción de una vía de tal importancia, hace que esas empresas concesionarias
cobren directamente los recursos al contribuyente. Es un dinero que le llega a ellos directamente a través de los peajes. Ahora bien, eso me recuerda a mí cuando una persona, en un lenguaje llano, ¿verdad? Una persona le debe a un prestamista y ya tiene un año dándole rédito. Cuando el prestamista le dice que ya quiere su capital, la persona le dice, mi hijo, pero llévame al paso, porque yo te he pagado como 4 o 5 veces la cantidad que tú me prestaste. El prestamista dice, sí, tú lo has hecho, pero no me ha dado mi capital. Entonces, Y me debe mi capital. Entonces, es lo que yo entiendo que ha ocurrido en este caso, donde con el acuerdo que el gobierno ha conseguido con esta empresa, ha hecho que la empresa reconozca de alguna manera indirecta que ya lo que ha cobrado a lo largo de los años ha sido tanto que una deuda de 1.900 millones de dólares, pagándose solo 400 millones de dólares, la empresa diga, está bien, con eso yo permito que los 1.500 restantes tú te lo ganes, se quede a tu favor. Pero ellos ya están conscientes que sacaron su dinero, su inversión, no se sabe cuántas veces. Hay quienes dicen que el valor nominal de esa obra se pagó 3 veces. Yo pienso que más, Iván, que se pagó más veces. Porque también hay un tema con esta obra que, como yo te decía, hay otras obras que fueron construidas, otras carreteras, otras avenidas han sido construidas bajo esa modalidad del peaje. Pero ¿qué es lo que pasa con este en específico? Bueno, que se hace un levantamiento y dice, bueno, por ahí van a pasar aproximadamente, digamos, para poner un número, 100.000 vehículos mensuales. Entonces se hace la obra con ese estipulado, pero se hace una cláusula y dice, bueno, si no pasan 100.000 vehículos, por cada vehículo que falta de esos 100.000, el Estado deberá poner esa parte. Y ahí es donde está el distintivo de esta obra. Y ahí donde se pudo ver, ¿verdad?, lo grandioso que fueron las ganancias de esta empresa que construyó la avenida en esta obra. El Estado inicialmente, luego de inaugurar la obra, pagó unos 1.700 millones de pesos. Y luego esa cantidad fue subiendo. Luego con la pandemia se agrava, porque cuando hay la pandemia hay encierro. Cuando hay la pandemia se corta la movilidad, se cierran los hoteles y ya es nada prácticamente lo que está pasando por esa vía. Entonces eso magnifica la cantidad de que tiene que pagar el Estado para poder compensar el bajo flujo de vehículos por esta vía. Felipe. Pero para los que escuchan hablar del peaje sombra, estamos hablando, señores, del peaje que comienza, o sea, la carretera que comienza en la autopista Las Américas, Santo Domingo, y nos lleva hasta Samaná. Claro, ha sido una barbaridad el precio que ha tenido que pagar el pueblo con este peaje por la mala negociación que hubo en ese momento y que deberá ser investigado por la justicia. Nosotros particularmente hacemos un llamado a la Procuraduría que se enfoque en este contrato porque sabemos que algo hay ahí. Quisieron echarle la culpa al gobierno de Leonel Fernández y después se comprobó que se firmó el contrato en el gobierno de Hipólito Mejía, pero se hicieron modificaciones en el gobierno de Leonel Fernández y por eso el peaje aumentó tanto. La segunda característica de esto es, como decía el compañero Willy, se pronosticó que una cantidad de vehículos iban a pasar diariamente por ahí, mensualmente, semanalmente, pero fue muy mínima la cantidad que comenzó a pasar, precisamente por el alto precio, porque Samaná también no ha sido desarrollada, Nagua, Samaná, Las Terrenas, con la prontitud que se planificó para que la gente pudiera acceder a esos lugares y poder entonces el tránsito cobrar ese dinero del peaje que se invirtió ahí. Claro. Es un contrato realmente leonino, pírrico, que hay que investigar, vuelvo y repito, pero ese es el kit del asunto. Sí. La cantidad de vehículos que iba a pasar no pasó. Y no solamente y el principal problema de eso, yo diría que ese mecanismo estaría hasta bien, hasta cierto punto, porque obviamente tú estás haciendo una gran inversión con un dinero con inversión extranjera y tú quieres garantizar esa inversión que tú has hecho. Tú dirías, bueno, el peaje sobre estaría bien, pero caramba, el límite de fecha de pago parece que se extendió, porque no tan solo es
el que te cobren lo que no pasa, Pero es lo sino que te el estoy tiempo diciendo. que ya tenían pagando eso. Es lo que te estoy diciendo. La lentitud del desarrollo turístico de Samaná, La Terrena y Nagua, principalmente Río San Juan, Cabrera, que son lugares donde se puede acceder. Incluso hasta llegar a Cabarete era un palo por ahí, pero no hubo esa plusvalía del turismo y de turismo interno, para que los dominicanos de la capital Y déjame del decirte este que puedan ir. el peaje más caro está para allá. El turismo, El bulevar ese el turismo que- externo, los turistas, entonces no fue como llamativo, tanto así, para que se pudiera desarrollar rápidamente el turismo en esa zona. Entonces, lo que quedó fue prácticamente la gente que vive y venía para hacer su diligencia, que tenía que pasar obligatoriamente por ahí porque no había otra vía más expedita para hacerlo en el momento. Sí, Sí. y también perdona que te interrumpa, sabemos también que ese contrato se firmó por primera vez en el gobierno de Hipólito En Mejía. 2001. En el gobierno de Hipólito Mejía, cuando en ese entonces era ministro de Obras Públicas Miguel Vargas Maldonado, y en ese momento todavía el contrato estaba plasmado o se estaba llevando a cabo como se presentó ante el Congreso. Fueron las adendas que se le hicieron luego, en años posteriores, lo que vinieron cambiando y transformando a favor de la compañía ese contrato, que no fue lo mismo Ahora, que Willy, aprobaron los congresistas. Willy, ese discurso que está viendo ahí en el fondo de la pantalla, le dio al presidente Luis Abinader unos cuantos puntos extra. 10 o 15 puntos por encima Unos de lo que ya cuantos puntos tenía el presidente, sí. Sí, sobrevivió un poquito ahí de lo que le viene a Luis Abinader. Sí, Aunque lo perdimos con Haití, nuestro vecino, porque aprovechando la oportunidad, Luis Abinader esta semana tuvo una mini cumbre con dos homólogos de Panamá y Costa Rica para tratar temas de la ayuda que se le va a prestar a Haití. Y los haitianos en un comunicado expresaron que se sentían mal porque no lo incluyeron. Entonces ellos dicen que Luis Abinader perdió la credibilidad en cuanto a la sinceridad de su intención de ayudar a Haití. hay que ver quién lo dice, porque hay que ver que Haití está muy diseccionado. Lamentablemente. Y tú no puedes mirar a una autoridad como que no hay quien sea que dé la voz, que es el vocero. Un Que diga, bueno, el representante vocero, el oficial, representante claro de que sí. Haití. Quien lo es dijo fulano. fue el ex cónsul destituido, dolido. Imagínese Ahora, usted. Es que uno no sabe con Haití, se cantan y se lloran. Tú le regalas pollo y no quieren pollo. No, y te voy a Tú decir le regalas algo. huevo y no quieren huevo. Te voy a Ahora, decir si tú no algo, le regalas claro. nada, dicen, no me están dando nada. No, y le digo algo, Cuando viene a lo ver, que lo vaya invitan a y dicen que hacerse no. con Haití, si alguien del Ministerio de Exterior o el mismo presidente está sintonizando este programa, todo lo que se vaya a hacer con Haití, si se va a tomar en cuenta la mano política haitiana, vamos a estar en lo mismo. Pero Iván, Porque sí, la ayuda que durante años Haití ha recibido ha caído en manos políticas. ¿Y dónde está Haití? en el suelo. Entonces, Pero cuando viene a ver, lo hubiesen invitado, dicen que no, que a ellos no les interesa. claro que sí, así El es. problema de Iván con eso es que tiene que haber una logística, tiene que haber un canal para poder distribuir las ayudas. Y se entiende, ¿verdad? Se entiende eso empíricamente, que los políticos, o teóricamente, son los que más conocen las necesidades de la gente, donde están ubicadas las Eso- poblaciones eso- con mayores eso es necesidades verdad. y los que más necesitan. Sí, Entonces, pero por eso- los años Es un error. de la situación haitiana da muestra de lo que ocurre con eso. Otro tema, que no solamente son los políticos haitianos, sino que todas las ayudas internacionales que llegan a Haití llegan a través de ONG, organizaciones no gubernamentales, manejadas básicamente por los principales países, Francia, Canadá y Estados Unidos. Ese dinero viene colado donde llega una pequeña parte de ese dinero a la población, y ni siquiera a la población, llega primero a las ONG que cogen su parte, luego a los políticos haitianos, y usted, como puede saber, a la población haitiana no llega nada. Entonces esa es la situación. Volviendo otra vez, Iván, a lo del peaje sombra, luego de ese paréntesis, hasta el 2038 se tenía previsto que nuestro país pagara a la concesionaria, ¿verdad?,
esas onerosas sumas anuales que oscilaban a veces. Este año creo que se sacaron más de 4.000 millones de pesos para el pago de eso, cuando ya exigían que fueran aproximadamente unos 7.000. Parece que había una negociación de que se le iba a dar esa suma adelante o aparte, o en lo que se determinaba otra cosa. Pero creo que eso debe ser investigado, porque pagamos una carretera donde pudimos haber hecho 5 carreteras quizás con esos mismos recursos. Aparte de que hay unos 1.500 millones, que sabe Dios cuántas cosas se pueden construir con 1.500 millones de dólares, que el Estado, por la negociación a que llegó, no tendrá que pagar próximamente. También eso pone de relieve ese tipo de forma de cómo los concesionarios, las constructoras pueden cobrar al Estado de las obras que hacen. Hay que revisarlo, porque en esta ocasión había un diferencial llamado peaje sombra que estaba pagando el Estado, pero en otras ocasiones los contribuyentes, directamente nosotros, pasamos por los peajes, pagamos 300, pagamos 200, una y otra vez, y esas constructoras se ganan un paquete de dinero, solamente que el Estado no tiene que poner una parte del peaje, sino que lo pagamos nosotros. O sea, te digo algo, por ejemplo, si el peaje sombra hubiera alcanzado los requisitos de la cantidad de vehículos que tenían que pasar por el peaje, ¿quién se había enterado que ahí había algo raro? O que había gato entre macutos. Nadie se entera. Se enteraron porque el Estado directamente tenía que pagar esa diferencia de dinero. El asunto donde a mí me causa suspicacia es que el Estado tiene que pagarle el peaje sombra, pero ¿quién cuenta los vehículos que cruzan? La misma empresa concesionaria. Entonces, ellos van a poner los números, que a ellos le convengan tener. El Estado tiene alguien que cuente, que lleve un registro. Eso lo hace la misma empresa, que es la que controla el peaje hasta que sea saldada la cuenta. No, eso lleva a auditoría. Con eso yo creo pero que ahí es que está el problema. Pero ahí es que está el problema en la auditoría. Vale la pena aclarar, subrayar, que es una porquería de carretera también. Yo la transité como unas 12 o 14 veces en algún momento, y ahí había muchísimos baches. Hay tramos que son prácticamente peligrosos, solitarios. Y ellos tenían también ahí una compañía para asistencia, que tú llegas a ver uno ahora y uno al final, y si a ti te pasa algo en la mitad del camino, entre un cafetal, un cocal de esos que hay por ahí, ¿quién te va a las 4 horas, a las 5 horas te van a ir a rescatar? Hay números para llamar cuando se dan ese tipo de cosas. Pero no he escuchado hasta ahora que hayan hablado de la mala calidad de la carretera, sí, aunque tú le hayas contado directamente. Tiene vicios de construcción. Sí, pero a veces en ese tipo de construcciones, de avenidas, hay, por ejemplo, descuido de 2 semanas, de un mes, quizás temporada de lluvia. El río sube también y le inunda totalmente. Eso sí. Escuché también, que había ese tipo de problema ahí. Entonces, señores, con lo de peaje y sombra, creo que, para cerrar ese tema ya, que el Estado tiene que buscar otra manera. Creo que lo del peaje no es lo más factible, porque eso le puede dar a las empresas demasiada ventaja. Que cobren 2, 3, 4, 5 veces el valor de una obra por los dichosos peajes. Yo pienso que eso debe administrar el Estado. Si le van a hacer un crédito al Estado para construir la obra, que el Estado tramite y diga, bueno, te lo voy a pagar en 5 años y estos son los montos que te voy a pagar anualmente y punto. Y que sea el Estado que lo administre. Si hay una ganancia, bueno, le queda al Estado, que en total somos los contribuyentes los que pagamos la obra. Claro. Y si hay una ganancia y le queda al Estado, pues esa ganancia del Estado es nuestra también, porque somos parte de ese Estado. Directamente. Exactamente. Entonces, es un llamado que le hacemos al presidente. Bueno, compañeros. O a los diferentes, ¿verdad?, presidentes que puedan haber, al Estado directamente, para que traten de ser un poco más rigurosos con el uso de los fondos públicos, de los recursos que nosotros depositamos mensualmente, diariamente, cada vez que compramos y pagamos. Y como dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, él dice que el dinero da cuando nadie se lo roba.